Antes del amanecer, cuando la piedra todavía guarda humedad y silencio, los santuarios olvidados parecen contener un nombre que nadie se atreve ya a pronunciar. Bajo el polvo, entre raíces y fragmentos rotos, sobreviven los rostros de dioses que alguna vez miraron directamente al corazón del mundo. El viento atraviesa corredores vacíos como si aún repitiera plegarias antiguas, arrastrando fibras rituales de una fe arrancada por el tiempo. Y entonces aparece el mapa, no uno de imperios conocidos, sino uno de rutas sagradas, memorias dispersas y dioses expulsados de la historia. Sus nombres fueron tallados en piedra y después erosionados, borrados, convertidos en ruina, como si recordarles hubiera llegado a ser peligroso. Porque la historia casi siempre fue escrita por quienes vencieron, y cuando un pueblo caía, sus dioses caían con él. Hoy recordamos a Zeus, a Thor, a Anubis, dioses preservados por libros, museos y repeticiones culturales que nunca dejaron de nombrarlos. Pero en cuartos de archivo, entre cajas cerradas y telas protectoras, descansan otros dioses, los que ya nadie visita. Más allá de Grecia y Roma, el mundo estuvo lleno de panteones complejos, vivos, temidos, amados, y casi completamente olvidados. Muchos de ellos no nacieron en piedra escrita, sino en la voz humana, alrededor del fuego de noche, entre ancianos y niños atentos. Y cuando la lluvia cayó sobre manuscritos frágiles, cuando los refugios colapsaron, también se borró una parte de su universo sagrado. La conquista no solo destruyó templos, sustituyó símbolos, cambió rituales y enseñó a generaciones enteras a olvidar a sus antiguos protectores. Pero el océano recuerda. Golpea las costas donde una vez se hicieron ofrendas, como si todavía reclamara lo que le pertenecía. El bosque también recuerda. Cada sendero cubierto por hojas esconde la sombra persistente de un espíritu que alguna vez tuvo altar. Las montañas recuerdan. Desde los lagos altos y el aire helado, siguen observando santuarios donde el silencio aún parece sagrado. Y las cuevas recuerdan mejor que nadie, porque en la oscuridad, donde la luz no manda, los dioses nunca se fueron del todo. Y si eres de los que sienten que la historia todavía guarda secretos en la sombra, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñame en este viaje, porque aquí seguiremos desenterrando civilizaciones, creencias y misterios que el tiempo quiso borrar. Nuestro viaje comienza en África Occidental, donde la tierra roja, las palmas y los patios rituales guardaron cosmologías de una profundidad inmensa. Allí aparece Magulisa, una divinidad dual, luna y sol, calma y calor, equilibrio absoluto entre fuerzas aparentemente opuestas. Magu, la parte lunar, encarna la serenidad, la frescura, la noche que protege, el respiro silencioso que ordena el mundo. Lisa, la parte solar, representa la energía, la claridad, la voluntad que impulsa, la luz que revela y también exige. No eran dos dioses separados, sino una misma verdad reflejada en dos mitades, como si el universo necesitara contraste para mantenerse vivo. Cada marca pintada sobre una figura sagrada repetía esa lección. El orden no nace de una sola fuerza, sino del equilibrio. Y mientras los niños escuchaban, aprendían que el día y la noche no eran enemigos, sino aliados dentro del mismo misterio. Cuando la ceremonia terminaba y caía la luna sobre el patio vacío, el silencio mismo parecía seguir venerando a Magulisa. Más al sur, donde el Atlántico oscurece el horizonte, otro nombre dominaba la costa: Olokun, señor del mar profundo. Olokun no era solo agua, era riqueza, secreto, poder y abismo, una divinidad tan generosa como impredecible. Perlas, caracolas, coral, marfil y cuentas de comercio se ofrecían a sus dominios, porque el fondo del mar parecía esconder tesoros y destinos. Los pescadores miraban el horizonte no como paisaje, sino como frontera sagrada entre la vida cotidiana y una voluntad inmensa. Bajo la superficie, Olokun era imaginado como una presencia apenas visible, deformada por la luz y por el miedo humano. En la corte del Benín, su culto se vinculó también al poder, al prestigio y al brillo de lo que venía del océano. Incluso después de la lluvia, cuando los santuarios costeros quedaban vacíos, todo seguía pareciendo suyo. La piedra, la espuma, el aire salado. Un niño aprendía pronto que el mar no siempre avisa con palabras. A veces lo hace con oleaje, con viento, con estremecimiento. Porque en la mentalidad antigua las profundidades no eran solo geografía, eran un umbral hacia lo incognoscible. Y en el bosque de África Occidental, otra figura esperaba entre raíces gigantes: Sasabonsam, presencia de espanto y advertencia. No era un monstruo gratuito, sino una forma de explicar el peligro real del bosque, su silencio, su acecho, su ley propia. Sus garras hundidas en la corteza mojada parecen recordarnos que la selva, para muchas culturas, nunca fue un espacio neutral. De noche, junto a las empalizadas, el miedo no tenía forma exacta, pero todos sabían desde dónde venía.
desde la línea negra de los árboles. Por eso se dejaban ofrendas en los límites del bosque, no para dominarlo, sino para negociar con aquello que vivía en él. A veces bastaban 2 ojos en el follaje para convertir un sendero común en una frontera entre el mundo humano y otro más antiguo. Las máscaras rituales del amanecer no solo imitaban espíritus, permitían que la comunidad hiciera visible lo que el miedo no podía nombrar, porque en esa visión del mundo, el bosque estaba vivo, no como metáfora, sino como presencia consciente y vigilante. Cruzar un río entre árboles era cruzar también una zona de incertidumbre, donde cada sonido podía ser una advertencia. Y cuando el bosque quedaba en silencio absoluto, sin aves ni viento, era porque algo estaba siendo observado. Dentro de las chozas, máscara y sombra llegaban a confundirse, y en esa confusión nacía lo sagrado, y también el terror. Desde África, las rutas simbólicas se abren hacia el mar, hacia otros cielos, otros archipiélagos y otras deidades perdidas. La canoa se aleja de la costa, y con ella se aleja también un mundo de selvas, altares y espíritus de raíz profunda. Sobre el Pacífico, las estrellas no eran decoración, eran mapa, memoria y autoridad para quienes sabían leer el cielo. Los navegantes polinesios levantaban la mano hacia los astros como quien consulta una biblioteca viva suspendida en la noche. Y cuando las islas aparecían al amanecer, emergiendo entre niebla y mar, parecían surgir del propio relato mítico. En esas costas de coral, arena volcánica y árboles del pan, el océano no terminaba la tierra, la conectaba con el origen. Allí reina Tangaroa, dios del mar y de los grandes desplazamientos, señor de las aguas abiertas y ancestro de la navegación. Su rostro, recortado contra el horizonte, no inspira solamente reverencia, también impone una calma antigua, casi imposible de desafiar. La mano sobre la proa tallada une al dios con la embarcación. Madera, sal y símbolo fundidos en un solo acto sagrado. Para muchos pueblos polinesios, el mar era un ancestro vivo, una genealogía líquida de la que provenía la existencia misma. Empujar la canoa hacia la espuma no era solo trabajo, era una ceremonia de confianza frente a una divinidad inmensa. Y bajo la superficie, donde la luz tiembla y deforma los contornos, Tangaroa podía sentirse más que verse. Las ofrendas junto a la marea, hechas de peces, frutos y flores, reconocían que la abundancia también debía ser devuelta. Cuando el oleaje cambiaba de forma y la aldea lo notaba, no era solo clima, era un mensaje que exigía atención. Los pescadores aprendían a leer las olas como otros leían textos, buscando señales de bendición o de advertencia. Y al caer el sol, los sacerdotes cantaban linajes oceánicos, recordando que toda travesía estaba unida a un origen divino. En Aotearoa, el mito cambia de escala. Antes de la luz, el cielo y la tierra estaban unidos en una oscuridad total. Los hijos de Ranginui y Papatuanuku vivían comprimidos entre ambos, sin espacio, sin horizonte, sin un verdadero amanecer. Hasta que uno de ellos empujó con toda su fuerza, separando a sus padres y abriendo por fin un mundo habitable. Ese primer rayo de luz entrando entre cielo y tierra fue también el primer acto de creación verdadera. Desde entonces, la lluvia puede entenderse como el llanto del cielo, todavía dolido por la separación, y la tierra quieta y fértil debajo permanece como madre silenciosa, sosteniendo todo lo que respira y todo lo que cae. Caminar erguidos bajo árboles y cielo abierto fue, en este relato, el comienzo mismo de la experiencia humana. Pero en los ríos y cuevas apareció otra figura, el Taniwha, guardián de aguas profundas y límites peligrosos. No siempre se mostraba. A veces bastaba una ondulación extraña en la superficie para anunciar su presencia. Las ofrendas dejadas en las entradas de cuevas fluviales no eran superstición vacía, sino una forma de respeto territorial, porque el Taniwha no era solamente amenaza, también podía ser protector, centinela de un lugar que no debía profanarse. Los postes de advertencia junto al agua marcaban algo más que un peligro físico, señalaban jurisdicción sagrada. De noche, cuando una sombra quebraba la superficie del río, la frontera entre animal, espíritu y memoria quedaba suspendida. Y junto al agua, los ancianos dibujaban su forma en la arena para que el relato sobreviviera a la corriente. Más allá de las islas, las rutas oceánicas siguieron extendiéndose como venas vivas entre archipiélagos, nubes y volcanes. Herramientas de navegación, cuerdas y conchas revelan una verdad incómoda. Estas civilizaciones dominaron conocimientos que aún hoy asombran. Cuando las estrellas se reflejan en el agua quieta, cielo y mar vuelven a ser una sola página sagrada. Entonces, el mapa gira otra vez, y desde el Pacífico, la mirada asciende hacia la gran muralla de los Andes. Las montañas aparecen como si fueran una frontera entre lo humano y lo divino. Piedra, hielo, lago y altura.
Quien se acerca a los viejos dioses americanos no entra en un templo cerrado, sino en un paisaje entero consagrado. Los caminos de piedra y las plataformas elevadas anuncian una espiritualidad donde el orden del mundo debía ser construido. Incluso los juncos sacudidos por el viento frío parecen participar de una liturgia antigua, marcada por el lago y la altitud, pero no toda América Sagrada estaba en la altura. También estaba en la selva húmeda y en las cuevas de caliza maya, y también en la costa desértica del Perú, donde plataformas de adobe surgían entre neblina marina y arena implacable. En el Titicaca aparece Viracocha, dios creador, caminante, anciano de mirada serena y autoridad incontestable. No se le imagina inmóvil en un cielo lejano, sino recorriendo el altiplano, enseñando por su sola presencia. Entre la niebla del lago, su figura parece nacer del mismo paisaje, como si agua y mito compartieran el mismo origen. Las manos que tallan piedra bajo su inspiración no solo construyen monumentos, fijan una idea de orden sobre la tierra. Frente al horizonte del lago, Viracocha se vuelve la imagen del creador que no domina desde arriba, sino desde el viaje. Y cuando comparte el fuego con los humanos, el Dios creador se vuelve también compañero, maestro y visitante. Se le atribuye la transmisión de técnicas, tejidos, patrones y formas de convivencia. No solo la vida, sino su estructura. Piedra por piedra, sendero por sendero, el paisaje andino adquiere la forma de una enseñanza encarnada. Pero como tantas divinidades antiguas, Viracocha también se marcha, dejando a su paso más preguntas que certezas. Quienes miran el horizonte vacío no solo esperan un regreso, intentan comprender por qué los dioses siempre se alejan primero. En el mundo maya, la oscuridad adquiere alas. Camazotz surge en la entrada de la casa de los murciélagos. Dentro de la cueva, colgado sobre la piedra húmeda, el batir de las alas convierte el inframundo en una arquitectura del miedo. El héroe que se asoma desde la penumbra no enfrenta solo a una criatura, sino al terror ritual de lo inevitable. Camazotz irrumpe en el humo como una fuerza súbita, afilada, diseñada para recordar que la noche también tiene soberanos. Después del golpe queda el silencio, una antorcha caída, plumas, piedra húmeda y el eco de algo terrible. Desde lo alto de la bóveda, observando invertido, Camazotz encarna una lógica del mundo subterráneo donde todo está al revés. Y sin embargo, los escribas lo recordaron, lo pintaron, lo copiaron, lo preservaron en códices y pigmentos de corteza. Arriba, las raíces de la ceiba unen la superficie con el inframundo, como si la selva misma protegiera ese acceso. Cuando los murciélagos salen en masa al atardecer, la cueva parece exhalar un mito que nunca terminó de irse. En la costa moche, Ayapaec domina las plataformas ceremoniales con rostro severo, colmillos felinos y cuchillo ritual en mano. El tumi, desgastado por el uso, no es un simple objeto. Concentra poder político, religioso y simbólico. La cabeza trofeo, sostenida con solemnidad, nos enfrenta a una visión sagrada, donde la violencia también podía ser orden cósmico. Los sacerdotes ascienden por escaleras de adobe como si repitieran un protocolo capaz de conectar desierto, mar y divinidad. En los relieves, el decapitador sobrevive tallado en muros que aún resisten la erosión, la sal y el olvido. La neblina marina avanza sobre el recinto mientras los asistentes guardan silencio. El ritual parece depender de esa misma contención. Después, lejos del centro ceremonial, quedan manos cansadas lavando pigmento, como si el precio del poder nunca desapareciera del todo. Desde lo alto, el paisaje moche revela su dureza. Desierto, costa y sacrificio unidos por una misma necesidad de supervivencia. Y cuando el templo queda vacío, el viento mueve plumas sueltas sobre una plataforma que todavía parece esperar la siguiente ceremonia. Viracocha, Camazotz y Ayapaec pertenecen a mundos distintos, pero al ver sus rastros juntos emerge una misma pregunta. ¿Cuántos dioses caminaron estos paisajes antes de ser reducidos a fragmentos, vitrinas y notas de estudio? El arqueólogo ilumina al dios murciélago en la pared de la cueva, y por un instante el pasado vuelve a respirar. Otro especialista limpia con delicadeza el relieve moche, como si al retirar el polvo devolviera también una memoria enterrada. En los Andes, un peregrino deja ofrendas discretas, prueba silenciosa de que algunos dioses nunca desaparecen por completo. Y en una comunidad maya, un anciano sigue contando historias del murciélago del inframundo a quienes aún saben escuchar. Mientras tanto, Ayapaec duerme envuelto en archivos de museo, más protegido que venerado, más conservado que comprendido. Viracocha, en cambio, permanece en el horizonte vacío, ausente, inmenso, imposible de encerrar en una sola vitrina. Bajo las raíces de la ceiba, la cueva sigue allí. El mundo subterráneo no fue destruido, solo quedó oculto. En la costa moche, hombres y mujeres continúan cruzando la dureza del paisaje, como si el ritual hubiera sido también una forma de resistir. Toda entrada a la oscuridad, toda puerta entre selva y piedra, nos recuerda que el umbral fue uno de los grandes símbolos de lo sagrado. Un bastón,
un murciélago tallado y un cuchillo ritual. 3 objetos distintos que resumen la mezcla de creación, miedo y poder. Pero la memoria del mundo es frágil. Los fragmentos llegan a nosotros rotos, separados, arrancados de su contexto original. A veces fueron quemados. Los códices ardieron y con ellos desaparecieron generaciones enteras de conocimiento sagrado. Otras veces, los templos no fueron demolidos del todo. Simplemente se reutilizaron, incrustados dentro de nuevas paredes y nuevas verdades. Donde antes hubo ofrendas, hoy quedan apenas manchas circulares, ceniza, grietas, la huella física de una ausencia. Sin embargo, la memoria oral siguió trabajando en silencio, de generación en generación, incluso cuando los altares desaparecieron. Muchos dioses no murieron. Fueron envueltos, catalogados, almacenados y desplazados a un cajón en penumbra. A veces basta que un visitante moderno se detenga ante una pieza desconocida para que el desconcierto abra una grieta en el olvido. En otros lugares, la naturaleza tomó el relevo. Races, musgo y helechos cubrieron ruinas como si quisieran protegerlas del ruido moderno. Las costas saladas siguieron desgastando altares antiguos, pero nunca lograron borrar del todo la idea de que allí se habló con dioses. Bajo las estrellas del altiplano, una piedra solitaria sigue pareciendo suficiente para sostener un mundo entero de significado. Y en los archivos profundos de los museos, estantes enteros guardan la historia del olvido sistemático de la humanidad. Pero cuando un nombre vuelve a pronunciarse, incluso en voz baja, algo se ilumina en la piedra y en la memoria. Mabulisa regresa como equilibrio, luna y sol, noche y día, la certeza de que el universo necesita 2 pulsos. Olokun regresa en el movimiento del paño blanco y en el rumor oscuro del Atlántico que aún parece mirarnos. Tangaroa regresa en la proa que corta el océano, en cada navegación que confía la vida a las aguas. El Tanigua regresa allí donde el río se abre en silencio, recordándonos que un guardián no siempre necesita mostrarse. Viracocha regresa en un bastón plantado frente al Titicaca, en la sensación de que alguien pasó por allí antes que nosotros. Camazotz regresa con el vuelo aislado de un murciélago al atardecer, suficiente para despertar el antiguo miedo del inframundo. Ayapaek regresa en un rostro de adobe erosionado, duro, intacto en su severidad, como si aún exigiera ser entendido. Y cuando todos esos objetos sagrados se reúnen en una misma penumbra, la historia deja de ser fragmento y se vuelve constelación. El santuario al amanecer nos devuelve la misma pregunta del inicio. ¿Quién espera todavía detrás de la piedra y la niebla? Bajo el vidrio del museo, África, el Pacífico y América precolombina comparten por fin un mismo espacio de contemplación. Y el investigador que compara mapas y símbolos descubre que el verdadero mapa no une lugares, sino formas de mirar el misterio. 3 rostros emergen desde la sombra, distintos entre sí, pero unidos por la misma condena: haber sido olvidados demasiado pronto. Sobre el mapa final, las rutas sagradas conectan océanos, montañas, cuevas y desiertos, no como imperios, sino como memorias vivas. Y al amanecer, cuando todos esos mundos vuelven a encontrarse, entendemos por fin que un dios solo desaparece cuando deja de ser recordado. Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios cuál de estos dioses te impactó más, o de qué mito olvidado te gustaría que habláramos después. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.